Muy buenos días, queridos amigos. Son las 6 de la mañana de este miércoles 26 de agosto de 2020. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La apertura. La apertura que decretó el gobierno, ¿sí es apertura o no es apertura? Dice que los alcaldes tienen la posibilidad de tomar decisiones por lo que respecta a la llegada o a la salida de sus respectivos municipios. De manera que si yo voy para Manizales, tengo que pedirle permiso a doña Claudia aquí en Bogotá para salir y al alcalde de Manizales para llegar. ¿Y qué hago con todas las ciudades que están en el camino? ¿Qué hago con Mosquera, Madrid, Facatativá, Sasaima, Villeta, Guaduas, Honda, Mariquita, Fresno? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cada municipio del país va a tener que poner un consulado en todos los demás lugares de Colombia. Una apertura que no es apertura. Un cierre que no fue cierre. Unos resultados dramáticos. Estamos por encima de 10.000 contagiados en el día. Es decir, estamos en plena pandemia. Y abrimos porque no había más remedio que abrir, pero no abrimos de una manera razonable y clara, sino que abrimos dejando las cosas en manos de los alcaldes para que hagan lo que les parezca. Este no es un estado federal, sino un estado municipal. Los estados federales por lo menos son los estados los que manejan las cosas con independencia del poder central. Aquí cada municipio hará lo suyo, si es que hemos entendido bien. No sabemos. Laura ataca. ¿Quién es Laura? Un temible huracán que va con camino a Texas, a Luisiana, en los Estados Unidos. No se sabe exactamente cuál es la ruta final porque esos huracanes suelen ser caprichosos y Laura lo puede ser, pero sería un temible huracán de categoría 3, capaz de causar unos daños enormes de inundaciones, de desastres naturales. Estamos pendientes de lo que pase con el huracán Laura. Marco quedó convertido en una depresión. Marco finalmente no fue una amenaza para tierra firme, por fortuna. La convención republicana. Habló Melania Trump, los hijos del presidente Trump van a hablar. El señor Mike Pompeo habló desde Jerusalén, la primera vez en 75 años que un secretario de Estado habla en una convención partidista. En fin, eso está pasando. Una buena noticia, hay que darla. África ha sido declarada libre de poliomielitis. Ese es un gran avance, había causado esa enfermedad estragos en el África como lo ha causado en tantos sitios. Está libre de polio África. La desproporcionada incidencia del coronavirus en jóvenes, dice la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. El problema ahora es con los jóvenes. Si en su momento el presidente Duque encerró a los viejos, ahora va a tener que encerrar a los jóvenes, que son los gran causantes del coronavirus, dice la Organización Panamericana de la Salud. No es invento nuestro, por si acaso. La Procuraduría pide a la Corte Suprema de Justicia que envíe el proceso de Álvaro Uribe Vélez a la justicia ordinaria, es decir, al fiscal general de la Nación, con muy buenas razones, en un muy buen documento, pero pues es una cosa tan simple que uno diría que con 2 o 3 páginas bastaron. La Procuraduría gastó más de 20, pero es un documento excelente. Mañana, la Corte Suprema de Justicia, la sala de instrucción, tomará decisión, o tal vez no la tome. Tal vez diga que lo sigue meditando, que lo sigue pensando, y el presidente Uribe preso en su finca de Erubérrimo. Messi se va del Barcelona, desde luego es asunto que tratará con ustedes la Tata Castro, pero es un verdadero cataclismo futbolístico. Messi está en el Barcelona desde la edad de los 13 años,
y es tal vez el jugador que en el mundo ha tenido más campeonatos y más satisfacciones en un solo equipo, Lionel Messi. Hay aumento grave del coronavirus en muchos lugares de Colombia. Ahora pues que estamos en plena apertura, y la apertura se decretó no por razones sanitarias, sino por razones económicas. Pero en lo que se llama o se llamaba el viejo Caldas o el antiguo Caldas, Caldas, Quindío, Risaralda, en el Tolima, en Cúcuta, en muchos lugares del país el coronavirus está creciendo de manera muy amenazante. En Socha, el final no fue feliz. Estaban atrapados 2 mineros, murieron, distinto de lo que pasó en Lenguasaque cuando tuvimos la enorme satisfacción de que los 3 mineros sepultados volvieran a la vida después de una tarea maravillosa de los cuerpos, de los organismos de control. En Socha, lo tenemos que decir, el final fue trágico. Dicen los que saben del tema que la señora Kamala Harris es una furibunda abortista que trabajó con Planned Parenthood para conseguir lo que a Planned Parenthood le interesaba: el negocio del aborto, que es un negocio, como un periodista lo demostró, porque venden los órganos de los niños ya formados, los venden, hay mercado para eso en el mundo trágicamente, y que Kamala Harris es furibunda abortista. Condenada la exfiscal Hilda Niño por cohecho con el mellizo Mejía Múnera, que era un simple narcotraficante, y se dice que ella interpuso sus oficios para convertirlo en un paramilitar o en un miembro de las autodefensas ilegales para que tuviera lugar a las ventajas de justicia y de paz. Estar en esas organizaciones disminuye la intensidad y la gravedad de los delitos que se cometen. Los delitos de las FARC no son delitos desde que son cometidos por las FARC. De manera que violar a una niña es un hecho gravísimo, como se demostró con un caso dramático que tuvimos en Bogotá. Le pusieron al violador justamente 50 o 60 años de prisión. Pero si el delito lo cometen todos los días miembros de las FARC, entonces deja de ser delito y se convierte simplemente en un hecho derivado de una circunstancia, de un conflicto que tiene que ser examinado de otra manera distinta. Ervin Hoyos estará con nosotros contándonos de ese tema precisamente cuando las FARC se presentan ante la JEP, es decir, ante sus amigos, para no decir absolutamente nada. La defensa del presidente Uribe le contesta a Vivanco. Estaremos con Víctor Mosquera, un miembro del equipo de defensa del presidente Uribe. ¿Cómo y de qué viven los venezolanos? Tenemos un personaje muy importante, se llama Miguel Ángel Santos, no tiene nada que ver con Juan Manuel, se los aseguramos, y él nos explicará de qué están viviendo los venezolanos y cómo en estas circunstancias y ahora con coronavirus. Bolsonaro sigue causando estragos. A un periodista le dijo que le provocaba cogerlo a golpes y romperle la cara. A otros periodistas les dijo que por debiluchos podían ser víctimas del coronavirus. Él lo fue, seguramente no por debilucho. La Junta Militar en Malí estará en el cargo por 3 años. Ya le dieron golpe de estado al presidente, lo acaban de soltar de la cárcel, pero ellos estarán por 3 años en el poder. Bombardeos israelíes en respuesta a los globos incendiarios que extremistas lanzan sobre el sur de Israel. Israel replica inmediatamente. No hay motivo para investigar envenenamiento de Navalny, dice el Kremlin. Los médicos alemanes dicen que Navalny fue envenenado, que están tras de las pistas de cuál fue la sustancia, una sustancia muy sofisticada. Los rusos en esto son altamente sofisticados en matar a la gente a través de envenenamiento.
Otro problema racial en los Estados Unidos. La policía ataca sin ninguna necesidad a bala a un hombre negro, afrodescendiente, hay que decir ahora, porque no sé por qué les molesta que les digan negros, pues ese es un color y es un color muy significativo, pero bueno, en fin, la policía tomó a este hombre que estaba entrando a su carro desarmado, lo cogió a bala y al parecer le interesó la columna vertebral con un disparo y lo dejó paralizado. Marchas y otra vez los problemas raciales en los Estados Unidos. American Airlines despedirá ahora 19,000 empleados. Con esto completará 40,000 personas que salieron de American Airlines. Si no reciben inmediatamente ayuda del gobierno, tendrán que despedir 19,000 más. Hay 2 casos de reinfección en Europa con el coronavirus. La alarma se encendió en Hong Kong inicialmente. En Hong Kong apareció un reinfectado. En Europa dicen tener 2 casos, lo que significa que la inmunidad que produce la enfermedad es una inmunidad por corto tiempo y que pasado ese corto tiempo el peligro de la reinfección está latente o patente, como ustedes quieran. Una conferencia de biomedicina en Boston fue ocasión de contagio masivo de coronavirus. Inicialmente se infectaron 90 de las personas que estuvieron allá y los científicos hacen cuentas y dicen que los contagiados indirectos, es decir, los contagiados por esos 90 que salieron de esa reunión científica, son miles de personas. La ANDI dice lo que han dicho aquí en la hora de la verdad personajes muy salientes de la economía, que hay que flexibilizar el contrato laboral si Colombia quiere tener más empleos. Pero las reglas laborales son de tal manera rígidas, duras, complejas, que nadie se atreve a contratar gente. De manera que la inversión en cargos que supongan, en actividades que supongan cargos, que supongan empleos, queda limitada por la rigidez de los esquemas laborales. La ANDI propone una discusión que tiene que hacerse con seriedad y con altura. ¿Qué queremos? ¿Pocos empleados con muchas conquistas o muchísimos empleados con una legislación flexible como existe en tantas partes del mundo? Y en Hoy en la Historia vamos a recordar lo que pasó en unos días como hoy en el año de 1789, cuando la Asamblea Constituyente francesa expidió uno de los documentos más importantes de la historia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.